empezamos a ver esta película. Vale. A principios de semana empezamos a hablar de algo muy importante que supuso un gran avance, que fue la máquina de vapor. La máquina de vapor como tal que supuso un gran avance en la revolución industrial para hacer telares mecánicos, para construir el ferrocarril o para construir otros medios de transporte, como concretamente lo que son los barcos, ¿vale? Los grandes buques que utilizaban la máquina de vapor, que era propulsada mediante la combustión de carbón, que era lo que utilizaban también en el Titanic. Vale, de ahí que esté ligada la película del Titanic a la máquina de vapor, una posible relación con lo que yo os he puesto. Vale, este barco, que fue considerado el barco más grande de todos los tiempos en aquel momento, vale, que lo consideraban un barco insumergible, nunca realmente lo llegaron a decir los constructores que era un barco insumergible, nunca en la vida. Fue, digamos, la gente que lo llegó a considerar insumergible por los sistemas de seguridad que llevaba este barco, vale, porque incluía un montón de sistemas de los que carecían los barcos anteriores a él. En la película se nos hablaba de el Lusitania y el Mauritania, que eran los barcos que existían hasta aquel momento. Vale, pues esto lo superaba en tamaño y en lujo, no en velocidad. Vale, posteriormente el Titanic, que pertenecía a la naviera, vale, ¿a cuál era la naviera que pertenecía? White Star. Vale, después de muchas quiebras, vale, después de muchos problemas que tuvo con sus buques, esta naviera acabó en la quiebra. Vale, por eso hoy en día no conocemos esta naviera. Y esta naviera fue reabsorbida por su competencia. Vale, la competencia que es Cunard Line. Fue la que acabó comprando esta empresa. ¿Por qué se fue a la quiebra? Bueno, pues esta empresa se fue a la quiebra, la de White Star, porque cuando construyó tuvo un proyecto que se llamaba Proyecto Olympic, vale, que consistía en construir 3 colosos: Olympic, Titanic y Gigantic. Vale, el Olympic en homenaje a los dioses del Olimpo, Titanic en homenaje a los titanes debido a su tamaño, y el Gigantic porque era un barco enorme también. Posteriormente al de Gigantic se le cambió el nombre cuando tuviera el accidente y se le puso Britannic. Vale, Britannic. Entonces tendríamos el Olympic, que era el hermano gemelo del Titanic, el Titanic y el Britannic. Vale, que antiguamente se llamaba Gigantic. Vale, ¿qué pasó con estos barcos? Vale, este barco, el Olympic, que mucha gente no lo sabe, tuvo problemas. Vale, cuando salió la primera vez que salió a navegar, tuvo un choque y tuvo importantes daños. De hecho, hay muchas hipótesis, mucha gente que dice que realmente el que se hundió fue el Olympic, no el Titanic. Vale, y ahora os voy a argumentar por qué. El Titanic era un hermano gemelo del Olympic. Las únicas diferencias que había es que este tenía alguna ventana más en algún camarote, y que además que el color, ¿vale? El Olympic era blanco y este que era negro predominantemente, ¿vale? Pero básicamente eran iguales en tamaño, iguales en seguridad y demás. Pues este barco tuvo un daño, ¿vale? Las hipótesis que hoy, pues este barco chocó contra un petrolero, y posteriormente se dijo que la empresa, como no tenía este barco asegurado, pues decidió utilizar el Olympic para viajar en vez del Titanic, que ya tenía daños, para que le hiciera frente al seguro. Pero esto son hipótesis, incluso la gente que bajó abajo que decía, bueno, que sería Olympic en vez de Titanic. Bueno, esto realmente no es lo importante, sino que este barco ya tuviera un pequeño accidente al principio, ¿vale? Salió el Titanic. Pues el Titanic, posteriormente, sabéis que en el primer viaje, en el viaje inaugural, se hundió, ¿vale? Este barco acabó en el fondo del mar. Vale, recordad, año 1900... 12. No entendimos a la pena. Vale, este barco se hundió. Entonces, al hundirse, este barco gemelo, vale, viendo esto y que la naviera se pudiera ir a la quiebra, lo que hicieron fue intentar reforzar la seguridad en este barco.
¿vale? Mejorarla. ¿Y qué importancia tiene que el accidente del Titanic para la navegación actual? Muchísima más de la que pensáis. Gracias al hundimiento del Titanic se mejoró la seguridad. Vale, pero hasta unos niveles que ni os imagináis. Este barco se consideraba insumergible porque fue el primer barco de la historia en tener doble casco. Vale, este barco se consideraba insumergible porque además fue el primer barco de pasajeros que contaba con telégrafo. Vale, que utilizaba el código Morse. Este barco, dice que fue la primera vez que utilizaron por primera vez la señal SOS. ¿Vale? Que esto hay gente que interpreta SOS, la gente no sabe a qué se refiere esto. ¿Vale? Pero hay dos hipótesis. ¿Vale? Una de ellas son siglas en inglés que significan, ¿vale?, que el barco se está hundiendo. Y hay otros que dicen que esto significa salvar nuestras almas, ¿vale? Están en inglés, obviamente, por ejemplo, save our souls, ¿vale? Salvar nuestras almas, ¿vale? La primera vez que se lanzó un mensaje de emergencia, ¿vale?, se utilizó esto. Antes fue el barco el que utilizaba la señal SOS, pero antes había una señal que utilizaban los barcos, que esta era esta. CQD, ¿vale? Vengan rápido, estamos en peligro, ¿vale? Come, quickly, disaster, ¿vale? Que vengan rápido, que estamos en peligro. Esta era la señal que utilizaban los barcos. Ojito, ¿vale? Esto es un acrónimo en inglés. Posteriormente se utilizó esta, que fue la genérica, que fue la primera vez que la lanzaron, fue el Titanic. Como detalle curioso, el Titanic no solo tenían este nombre, Olympic, Titanic y Britannic, sino que llevaban otro acrónimo muy importante, que era este. Vale, RMS, se llamaban RMS Olympic, RMS Titanic, RMS Britannic. Vale, esto significa que era un buque de correo. Vale, Royal Mail Ship, vale, que era un barco de correo real. Se utilizaba para transportar correos, paquetes y demás. Por eso la bodega iba llena de coches, productos de mensajería y demás. Vale, este barco se hundió y el Britannic, posteriormente, ¿por qué digo que tiene importancia en la historia? Porque resulta que en el año 1912 se hundieron, este barco lo quitaron posteriormente y llegó el año 1914 y en el año 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. Vale, al empezar la Primera Guerra Mundial ya no se hacían viajes entre Estados Unidos e Inglaterra, entonces porque se necesitaban los recursos para la guerra. Esta guerra duró hasta el año 1918. Vale, la cuestión que pasó con este barco fue que al no poder ser utilizado para transporte de viajeros, ya que la gente estaba en guerra, no tenía dinero y había miseria, pues este barco se utilizó como hospital, como buque hospital. Vale, este se llegó a utilizar como buque hospital y, como detalle curioso, tuvo la misma suerte que el Titanic. Vale, en aguas griegas fue torpedeado por un barco enemigo y acabó en el fondo del mar. A día de hoy se encuentra en el fondo del mar. Este se encuentra en muchísimo mejor estado que el Titanic, está prácticamente entero, simplemente se rompió por la mitad, pero están las dos partes prácticamente unidas y se conserva en muchas mejores condiciones. Entonces, en base a todos estos, después posteriormente el Olympic fue quitado fuera de servicio, aunque el Olympic acabó perfectamente, y quitaron algún barco más, pero después, bueno, se acabó declarando en la quiebra la empresa y fue comprada por su competidor. Vale, esto hasta aquí os queda claro, más o menos. Sí. Vale, está muy relacionado además con la máquina de vapor, porque el Titanic tenía 4 chimeneas, que tenían varias máquinas dentro que hacían accionar 3 turbinas, con 2 de ellas que eran independientes por corriente alterna y una turbina Pearson, que fue la primera vez que se puso ahí. Vale, la máquina de vapor lo que utilizaba era la fuerza del vapor del carbón, que quemaban carbón, que llevaban muchísimas miles de toneladas el Titanic dentro para quemar, y hacía accionar eso. Recordad lo que os dije de los trenes, que aunque iban a muy poca velocidad, dejaban transportar muchísimas toneladas de peso, con lo cual supuso un gran avance. Como detalle curioso, que esto también está relacionado con ciencias sociales, los trenes, las vías de los trenes, nunca son así rectas, ¿vale?
Como os podéis imaginar, las vías de los trenes están así hechas. Vale, ¿por qué están así hechas? No están de manera continua, sino que tienen un pequeño espacio aquí. Porque las vías del tren se dilatan con el calor. Hay un coeficiente de dilatación. Por lo tanto, si esto se dilata, ¿qué va a pasar? Que esta vía del tren al final se acabe deformando y el tren descarrilaría. Entonces este espacio se deja para que las vías crezcan cuando se dilatan y digamos que el tren pueda circular igual. De ahí vienen los saltos cuando vamos en tren, porque pillan estos pequeños agujeritos aquí. Bueno, no son pequeños agujeros, sino que son saltos de discontinuidad. ¿Queda claro esto? Vale, las vías del tren van puestas encima de una piedra, no van encima del espacio, por varias cuestiones. Vale, eso se llama balastro, esa piedra. En primer lugar van por eso para amortiguar el peso del tren, porque si no las vías se hundirían en la tierra, porque un tren pesa muchísimo, aunque no lo imaginéis, y si lo cargamos aún mucho más. Segundo, porque si hay que arreglar una vía, es mucho más fácil arreglarla pasando la máquina por el piedra que no está fija, que no agarrado en la tierra. Vale, y aparte de amortizar el ruido, de amortizar el peso y de facilitar lo que son los trabajos en la vía, la piedra tiene otro componente fundamental, que es evitar que haya desprendimientos. Se utiliza para drenaje. Vale, si llueve mucho y resulta que se arrastra la tierra o se arrastra mucha agua, queda toda empantanada en las vías, entonces el tren puede descarrilar. Si llueve, en cambio, entre las piedras se va filtrando el agua y se va filtrando la tierra y no habría esos tipos de problemas. No sé si entendéis a dónde voy. Después de las vías tienen cambios de agujas. Vale, que cambios de agujas es para cambiar de una vía a otra. Vale, eso está relacionado con la edad moderna, concretamente con un accidente de Ambrose. ¿Por qué? Porque las vías del tren tienen unos sistemas que se llaman balizas. Si vais a una estación de tren os daréis cuenta de ver esto. Y hay dos sistemas, ¿vale? Que hay un sistema ASFA y hay un sistema RMTS. ¿Vale? Si lo estoy diciendo bien. Entonces, el sistema ASFA es el que cuentan los trenes regionales con él. Tienen estas balizas puestas en medio de la vía y nos indican cuando el tren pasa por ahí. ¿Vale? Nos indican que el tren está pasando por este punto, entonces en la estación de control están teniendo en cuenta por dónde está pasando el tren. Saben si le faltan 10 kilómetros para llegar a la estación, si le faltan 5, si le falta 1. Antiguamente los cambios de agujas se hacían con un mecanismo similar a esto que tenía una palanca. ¿Vale? A día de hoy, como en muchas estaciones no hay operarios para controlar esto, esta palanca manual se ha roto en muchas estaciones, se la ha rompido a posta y se le han puesto cadenas para que no se pueda mover. Y justo en la parte que coincide con la vía le metieron una varilla hidráulica que se acciona desde una estación. Concretamente, por ejemplo, en la línea que va desde Orense hasta La Coruña se controla desde la estación de Orense, de San Francisco. Y entonces tienen un panel en grande en la estación donde ven por dónde va pasando el tren. Le aparecen puntos rojos a puntos verdes. Entonces ellos desde la estación saben cuándo tienen que cambiar agujas. Viene un tren de frente, tengo que cambiar agujas para que los trenes no choquen. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con los accidentes? Pues este sistema, el ASFA, lo que me avisa es cuando al tren le falta poco para llegar, cuando le faltan 20 kilómetros, le faltan 10, le faltan 5, le falta 1, pero no hace otra cosa más que esa, que avisarla de la estación. El sistema RTMS, que es el que obligatoriamente deberían llevar los trenes AVE, y se le recomienda a los trenes Alvia, que las vías por donde circulan esos trenes, esta baliza no solo tiene que avisar a la estación por donde está pasando el tren y a la velocidad a la que está pasando, sino que además tienen que permitir frenar el tren en caso de emergencia. Las vías del AVE están electrificadas, entonces este sistema lo que provoca es que ir frenando el tren para evitar accidentes como el que pudo haber pasado en Ambrose. No sé si entendéis hasta dónde llega esto. Bueno, esto además de estar relacionado con los trenes, la máquina de vapor y el Titanic, ¿vale? Que está relacionado con todos estos sistemas, vamos a otros sistemas que reunía el Titanic, aparte del doble fondo, el telégrafo y demás. El Titanic fue el primer barco, en realidad fue también junto con el Olympic, en contar con mamparas de seguridad. Vale, mamparas herméticas. Vale, mamparas herméticas de seguridad.
que se blindaban en caso de choque, aislando el buque para evitar que el buque se hundiera. Esto se conoce, se sabe por la peli, ¿vale? Que las tenían las mamparas de seguridad, también las tenía el Olympic, y que sepáis, como dato curioso, que es obligatorio en todos los barcos de pasajeros de hoy en día tener esto. Esto es obligatorio en los barcos de pasajeros a día de hoy, que mucha gente no lo sabe. O sea que fue el primer barco del mundo en tener mamparas de seguridad. Fue el primer barco del mundo en tener doble casco, que hoy en día solo se lo exigen a los petroleros. Vale, solo se lo exigen a los petroleros. Después otros barcos, si se lo quieren poner, se lo ponen. Y además, los barcos que vosotros visteis ahí, los botes salvavidas de la película, tenían que contar con chalecos de seguridad y tenían que contar con recipientes para víveres, para mientras no venían a rescatarlos, que pudieran tener algo que comer. Cada barca tenía que tener varios recipientes con litros de agua y tenía que tener además velas, ¿vale? Para que los pudieran ver en la oscuridad, y linternas, o sea que estaba mucho más pensado de lo que pensáis. Asimismo contaba con otro sistema el barco. No solo eso, no sé si os acordáis de la película que hablaba de las bombas de achique. Vale, el barco además contaba con bombas de achique, concretamente con 8, que podían bombear el agua en caso de accidente para evitar que el barco se hundiera. O sea, entonces, bueno, continuamos ya con este tipo de situaciones. No sé si tenéis alguna duda más respecto de esto. Dime, Roberto. Tenía 6 bombas, no 8, yo escuché 6. Vale, ahora vamos a eso. Realmente tenía 8. La película tuvo varios errores, ¿vale? El director James Cameron bajó abajo a explorar el casco, ¿vale? Para hacer la película. Pero hay muchísimas cuestiones que, digamos que aunque él tuvo mucha información visitando museos, mirando cosas de historia y visitando el barco del fondo, que cometió errores. Tal es así que uno de los oficiales que se encargó de embarcar a la gente en los botes, en la película le va a pasar algo, ¿vale? Que lo vamos a ver hoy. Y digamos que denunciaron a James Cameron por haber hecho eso, porque en ningún momento de la historia se demostró que hubiera ocurrido eso, ¿vale? Asimismo, el barco contaba con bengalas de seguridad en caso de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso fue un gran avance para la seguridad? Porque gracias al accidente del Titanic se le obligó a todos los barcos a tener mamparas. Vale, gracias al accidente del Titanic se le obligó a todos los bares que tuvieran que tener botes salvavidas para toda la población, para toda la capacidad del barco, para toda la capacidad del barco. Vale, algo que no era obligatorio, ya lo habéis visto en la película. Además, esos botes salvavidas debían contar con los víveres, con linternas y demás, que ya lo llevaba ahí. Otro detalle que se obligó en el protocolo de seguridad del mar, que esto desaparecerá, fue que además se obligaba a que hubiera servicio de telegrafía las 24 horas del día. Vale, supuestamente uno de los problemas que tuvo, que se empezaron a comunicar con barcos que había al lado, y como los barcos que estaban más cerca apagaron el telégrafo, no se pudieron salvar las vidas, con lo cual se obligó a partir de aquel momento de que el servicio de telegrafía tenía que estar las 24 horas disponibles, ¿vale? Mamparas de seguridad, botes salvavidas, sistema de telegrafía. Además, se exigía también algo, que esto ya lo llevaba incluido el propio Titanic, que era que hubiera que hacer simulacros de emergencia. Curiosamente, la noche que se hundió el Titanic había que hacer un simulacro y no se hizo en caso de emergencia. ¿Por qué se saben todas estas cosas? Porque cuando se comunicaban, vale, los operarios por telégrafo, esa información quedó grabada, quedó guardada, y después hubo testigos que se salvaron. Por eso se vio este tipo de situaciones. Otro detalle, aparte de los simulacros de emergencia, que eran obligatorios, que se hicieron obligatorios en aquel momento y ahora se le exigen en todos los barcos, ¿qué otra cuestión importante creéis que se le pedía a los barcos? Se le obligó a los barcos a tener a partir del Titanic. Vale, el Titanic también no se habla nada de esto, pero fue el primer barco en tener sonar.
sonar, que es una tecnología inspirada en los murciélagos, que mediante técnicas de ultrasonidos, vale, emite ultrasonidos y en el momento que rebota en una superficie devuelve una imagen. Vale, pues fue el primer barco en tener sonar, con lo cual podía detectar objetos a distancia. Lo que pasa que era un sonar muy rudimentario, de hecho no funcionó bien porque no detectó el iceberg. Entonces se obliga a todos los barcos desde aquel momento, desde el año 1918-19, si no estoy equivocado, mediante estas reglas marítimas, a tener sonar operativo. Y además otro detalle muy importante, porque el Titanic se pudo haber hundido precisamente por algo que digamos que parece una chorrada, pero sería esta. Prismáticos. Casualmente la operaria, no, os voy a comentar qué pasó aquí. Casualmente digamos, la empresa del Titanic, concretamente White Star, decidió sustituir a última hora uno de los vigilantes, ¿vale? Los decidió vigilar. El barco no salió, como se dice, pensáis que no salió de un puerto concreto y iba a Nueva York, pero realmente ese barco hizo escala, ¿vale? Recogía gente de Irlanda, después recogió gente de Inglaterra y después es cuando iba para Estados Unidos. Bueno, pues en la escala que se bajó gente y después subió otra gente, por eso a veces no coinciden las cifras de la gente que murió, la gente que iba en el Titanic, pues casualmente la empresa del Titanic decidió sustituir a uno de sus vigilantes, que se bajó en esa escala y mandó a otro. ¿Y qué tiene que ver esto con los prismáticos? Pues que eso es el destino, que la persona que estaba vigilante pues era la que llevaba las llaves del almacén de los prismáticos. Vale. Entonces hay quien dice que si hubieran tenido la llave y hubieran tenido los prismáticos, hubieran visto el iceberg antes y le hubiera dado tiempo al barco de girar. Y entonces por eso obligan que ahora directamente que también sea obligatorio que cada vigía tenga unos prismáticos y que además que haya copias de seguridad, que como mínimo cada uno de los vigilantes que se encarguen de eso, que tengan una copia de seguridad de la llave, por si acaso se estropearan o hubiera que utilizarlos. Estas cuestiones que parecen, digamos, muy comunes hoy en día, pues se deben todas gracias al Titanic. Si no se hubiera hundido en aquel momento, paradójicamente, a las desgracias estas, provocaron que posteriormente, ya te digo, antes del año 1920, que todos los barcos contaran con estas medidas. Si no, a lo mejor tendrían que pasar 20 o 30 años. No fue el barco que se hundió, que murió con más pasajeros, pero es la historia más conocida, ¿vale? Este barco hay veces que nos aparecen 2.200 pasajeros, otra vez nos aparecen 2.100 y pico, otra vez 2.220. ¿Por qué? Porque hay gente que se bajó en la escala, hay gente que se subió después hay gente que, que entró de polizón en el barco. Después hay datos que nos aparecen que cuentan que en el barco había 2.200 personas y hay otros que nos dicen que había 1.500. Porque hay gente que considera a los pasajeros y hay gente que considera a los pasajeros más la tripulación, que llevaba unos poquitos, una poquita personal de tripulación. Los cocineros, los camareros, los carboneros, los ingenieros, todo eso no cuentan como pasajeros, pero sí que iban en el barco. Como detalle curioso, los botes salvavidas, para toda la capacidad del barco, el Titanic iban 2.200 personas aproximadamente, o 2.214, 2.202, 2.201, dependiendo de donde lo veáis, os van a aparecer diferentes datos. Pero realmente el barco tenía una capacidad para más de 3.500 personas, lo que pasa que no iba lleno, ¿vale? Era el primer viaje inaugural y los billetes eran bastante caros. De hecho, cuando sea en el examen os voy a poner lo que costaba el precio de cada billete, el de primera clase, el de segunda y el de tercera, y vais a ver la diferencia que había entre unos y otros. Hoy en día no hay categorías en los barcos, ni primera, ni segunda, ni tercera clase. Hay habitaciones más caras y habitaciones más baratas. La clase de tercera clase, que las habitaciones más baratas, ¿en qué parte del barco creéis que las meterían? Abajo. Abajo, muy bien. ¿Y abajo, en toda la zona del barco? No. ¿O en algunas zonas concretas? En la parte de atrás y en el medio y adelante. En la parte de atrás, en medio y adelante, tú solo en la parte de atrás, vale. ¿Alguien más dice algún lugar? Vale, ¿y por qué creéis que en esas partes? Porque es donde más tarda en llegar el agua. Tercera clase, no primero. Tercera. Vale, pues tenía un detalle tal cual, porque esas zonas no en la mitad del barco.
esta mitad no. Aquí teníamos los motores en esta zona y aquí teníamos bodegas, y después había bodegas por aquí y había bodegas por aquí. Pero resulta que la clase, bueno, aquí tenemos el motor, aquí iba la tercera clase, aquí iba la tercera clase, y también iba aquí delante, concretamente aquí. Vale, más o menos eso sería el barco. ¿Por qué iban a estas zonas? Son zonas que no quería nadie, por lógica, ¿verdad? Aquí va la hélice, aquí va el motor. Precisamente el barco haría un poquito de ruido y tendría unas poquitas vibraciones aquí. Las personas de primera y de segunda clase no pagarían por ir aquí. Y aquí delante, porque no iban abajo, sino arriba, la primera clase, porque las anclas, vale, hacían ruido cuando había que levantarlas y subirlas, entonces la gente que estaba ahí le molestaba. Entonces pues tampoco eran proclives para primera clase. La primera clase iba más o menos en la zona media del barco por la mitad, vale. Otro detalle curioso, la gente se piensa que la gente que iba en el barco era de tercera clase, no era de tercera clase pobre, porque si no que eran emigrantes, para ir en el barco hacía falta dinero, cosa que no tenía la gente. Vale, este barco lo podemos relacionar con algo muy importante, que son algo que vimos en ciencias cuando vimos de los diferentes reinos. Vale, porque además se habla en ese tema, se hablaron de bacterias y se hablaron de virus. Vale, no sé si lo recordáis. ¿Qué tiene que ver esto con el Titanic? Bueno, en el Titanic hay un momento que se dice que es uno de los barcos donde menos ratas han visto. La mayor parte de los barcos tenían ratas, sobre todo en la parte de abajo. De hecho, hay un dicho que dice que las ratas son el primer animal en abandonar el barco cuando empieza a haber hundimiento. Y se vio cómo corría. Bueno, como detalle curioso, vale, hay muchísimas enfermedades, podemos tener el tifus, podemos tener el dengue, vale, hay enfermedades como la rabia, hay enfermedades, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente en los viajes de los barcos cogía enfermedades relacionadas con las bacterias y con los virus, ¿vale? Correctamente, por ejemplo, la difteria es una bacteria, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con, bueno, pues que, por ejemplo, la difteria es una bacteria, ¿vale? Y había muchas personas ahí que no iban vacunadas en ese barco, pues había gente que moría ahí o que contagiaba enfermedades. Otro detalle curioso que la gente no sabe es que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 30 billones de células. ¿Vale? Pero no estamos formados por 30 billones de células, que esto ya lo he explicado en alguna ocasión. Estamos formados por 30 billones de células, pero también por 39 billones de bacterias. Diferentes. Y asimismo, también estamos formados por nada más y por nada menos que por 380 billones de virus. ¿Qué? Vamos a ver, estas cuestiones que yo os comento aquí, podéis todas consultarlas para comprobar que es verdad lo que os digo. Muchas veces no se comentan, pero bueno, entonces, el cuerpo humano está formado por esto. Yo os expliqué que en las manos tenemos varios miles de bacterias, incluso podemos llegar a tener millones. Por eso, cuando nosotros utilizamos el gel hidroalcohólico de manera abusiva, matamos las bacterias malas, pero también matamos las bacterias buenas, con lo cual estamos eliminando la protección de la piel. La gente se piensa que todas las bacterias son malas, pero yo ya os he explicado esto, que no todas son malas. Vale, recordad que tenemos bacterias buenas en nuestro organismo, que se encargan de sintetizar. Vale, asimismo os hablé por ejemplo de una bacteria que hay muchas veces en las playas fluviales en verano, como las que había en Pontareas, que era la bacteria Escherichia coli. ¿Qué? Escherichia coli, la bacteria E. coli. Pues yo no Vale, la conocía. esta os la pulsé, os la expliqué aún hace poco. Ah, esa sí. Vale, Esa ya esta me bacteria por ejemplo lo que hace es mata las bacterias del intestino que se encargan de reabsorber el agua y sintetizar vitaminas, con lo cual si vosotros tomáis agua contaminada de esto, tendréis problemas de diarrea y tendréis problemas de debilidad. Vale. ¿Qué tiene esto que ver con...? Bueno, pues esto también está relacionado con el gel hidroalcohólico, que a veces es mejor lavar con agua y jabón que no utilizar desinfectante porque matáis bacterias buenas. Está relacionado porque además tenemos vacunas
que muchas de ellas lo que llevan es un virus muerto o inactivado. Por ejemplo, la vacuna rusa o la vacuna china, vale, la Sputnik, hay muchísimas vacunas, llevan un virus inactivado. ¿Qué va a pasar con esto? Pues al llevar un virus inactivado, los primeros efectos secundarios que podemos tener en un día o dos, pues puede ser problemas de diarrea, dolor de cabeza y demás, los que ocasionan algunos virus o bacterias. No sé si estáis entendiendo hasta aquí, más o menos. Sí. Vale. Entonces, en el barco, en el Titanic, iban era un barco muy lujoso. Vale, estaban decoradas las habitaciones como si fueran palacios reales, de numerosos reyes de Europa. Vale, pues tenían muchísimas salas dedicadas a reyes. Y cada sala estaba dedicada a un rey dependiendo del tipo de decoración que llevaban puesta. Vale, por eso era un barco muy, muy lujoso. Hasta aquí esto queda claro. Y esas habitaciones tenían derecho los más ricos. Bueno, los más ricos, muchas de las personas ricas en el Titanic acabaron en la ruina. No porque acabaron perdiendo sus pertenencias en el barco, porque le quedaban muchas en Inglaterra que las podían llevar posteriormente y además se llevaron cosas con ellos, sino que quedaron en la ruina porque llegaron a Estados Unidos, vale, en el año que hablamos antes, pero es que hubo una época de bonanza económica muy importante que fueron los felices años 20, pero en el año 1929 vino lo que se conoce como el gran crack del 29. Fue una caída de la bolsa, vale, donde gran parte de los empresarios de Estados Unidos, incluso muchos de los que iban en el Titanic, se quedaron en la ruina, se quedaron arruinados. Tenían dinero invertido en bolsa y perdieron el dinero todo, se fueron a pique, igual que el Titanic. Muchos de ellos no pudieron soportarlo y en ese año concretamente muchos se suicidaron, se tiraron del alto de rascacielos, etcétera, etcétera. Esto también está relacionado hoy en día porque gracias a un virus que ha aparecido, no deberíamos darle las gracias porque no ha sido precisamente bueno lo que ha provocado. Esto no ha salido en la prensa, pero es que el crack del 29 ya no fue la gran caída de la bolsa de la historia, sino que la caída mayor que ha tenido la historia ya la tenemos mucho más reciente, que fue concretamente en marzo del 2020. En marzo del 2020, del año pasado, se produjo la caída más grande de la bolsa de la historia. Muchas de las empresas se fueron a la ruina y otras, cuando se fueron a la ruina, perdieron miles de millones de euros, incluidas grandes empresas como son Inditex, Amancio Ortega. En una semana perdieron millones.